En esta lección vamos a aprender acerca de la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Aquí dice, I will be able to aplicar the distance formula, la fórmula de distancia, para encontrar, to find the length of a line segment, o sea, el largo de un segmento de una línea, cuando las coordenadas, coordinates, de los puntos finales, of the endpoints, es dado, en inglés given. Primero vamos a aprender acerca de las palabras length y distance. Length es la medida de la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, tengo el punto A y el punto B. Podemos utilizar una regla y simplemente medir esa distancia. Aquí podemos ver que desde A hasta B es una medida de 60 unidades. Eso lo podemos escribir aquí. Digamos que son centímetros, pues 60 centímetros. O sea que si yo pongo la regla comenzando en 0, poniendo el 0 en la A hasta 60B. Sin embargo, puedo también utilizar, digamos que comenzamos entonces la A en 20 aquí. Va desde 20 hasta 80. Podemos entonces, si la distancia es lo mismo que length, porque es muy importante saber que length y distance son dos palabras que se refieren a lo mismo, a la medida del largo de una línea, podemos entonces ver que A queda en el número 20 y B queda en 80. Esos números los voy a marcar. A queda en 20 y B queda en 80. Y nos dicen que esa distancia, ese largo, es el valor absoluto, o sea, el valor en la forma positiva solamente de la diferencia entre las coordenadas de A y B. O sea que si yo quiero saber la distancia entre A y B, viene siendo lo mismo que el length, lo mismo. Y voy a tomar el valor absoluto, o sea que estas barras de valor absoluto quiere decir que no importa si el resultado de lo que ponga dentro me da positivo o negativo, voy a utilizar solamente la versión positiva. O sea, la diferencia entre A y B. ¿Puedo yo hacer la diferencia en el mismo orden en que los veo? 20 menos 80. Si hago eso, me va a salir un negativo 60 en valor absoluto. Pero como el valor absoluto me dice que solamente utilizo la versión positiva de ese número, resulta que la medida de distance between the two points, la distancia entre los dos puntos, también resulta ser 60 independientemente de si utilicé mi regla comenzando desde 0 hasta 60 o donde quiera que lo ponga. Si pongo entre 30 y 90, esa diferencia entre 30 y 90 también va a ser 60. O sea que aprendemos ahora que para saber el largo de un segmento, restando las medidas de las coordenadas de los puntos de principio y final, podemos encontrar esa distancia. Vamos ahora a recordar el teorema de Pitágoras. Si usted no conoce el teorema de Pitágoras, es una fórmula que se utiliza para encontrar el largo de uno de los lados de un triángulo recto. Es muy importante recordar que esta fórmula solamente aplica para rectángulos rectos. Eso quiere decir que tienen un ángulo de 90 grados.
O sea que para utilizar el teorema de Pitágoras hace falta tener un triángulo. El teorema va de la siguiente manera. Dice que la medida de c al cuadrado siempre va a ser igual a la medida de a al cuadrado más la medida de b al cuadrado. Para saber cuáles son los lados A, B y C, vamos a referirnos a esta figura. El lado C siempre va a ser la hipotenusa. La hipotenusa es el lado marcado aquí. ¿Y cómo se encuentra? Pues el lado C siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Así encontramos cuál es el lado que se supone que vaya en este lado de la fórmula. Los otros dos lados, A y B, van a ser los lados que forman el ángulo recto y esos pueden ir en cualquier orden siempre y cuando sean los dos lados que se unen en la suma al otro lado de la ecuación, de la fórmula. En inglés esos otros lados se llaman los legs, como si dijéramos las patas, los legs del triángulo. Vamos a ver este ejemplo. Dice find the length, que es lo mismo que distance, en el plano de coordenadas. Find the length of the segment with these endpoints. O sea que nos dan un segmento que tienen este punto de principio y este punto de final. Y nos preguntan cuál es otra manera de que podemos hacernos esta misma pregunta. Pues otra manera sería reemplazar la palabra length por la palabra distance de la siguiente manera. Find the distance between points P and R. Distance y length son sinónimos. Pues para hacer esto primero vamos a graficar los puntos. Este plano de coordenadas no tiene ejes, pues yo primero voy a establecer los ejes de las coordenadas. Digamos que pongo el eje de Y aquí y el eje de X por aquí. X y Y. Para graficar el punto P es el punto 0 hacia un lado, 2 hacia arriba. El punto P. R, negativo 4, 5. Aquí. R. Queremos saber el largo entre R y P de esa línea. Pues acabamos de repasar el teorema de Pitágoras. Y si yo utilizo esa línea para crear un ángulo recto de esta manera, puedo entonces utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el largo de esta línea que sería la hipotenusa o el lado C de la fórmula de Pitágoras. Recordando que la fórmula es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Si queremos calcular la C, entonces necesitamos saber las medidas de A y B, que serían las legs, las patas de triángulo. Estas son 3 bloques, este otro son 4 bloques. Por lo tanto, C al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado quiere decir 3 por 3, que es 9. 4 al cuadrado quiere decir 4 por 4, que es 16. Eso quiere decir que C al cuadrado es igual a la suma de 9 más 6, viene siendo 25. Sin embargo, yo no quiero saber lo que es C al cuadrado, yo quiero saber lo que es C. Pues, ¿cómo yo quito este exponente de 2? Pues con la raíz cuadrada. Lo que hago en un lado de la ecuación, lo tengo que hacer en el otro. Una raíz cuadrada causa que el exponente de 2 se elimine y queda la C solita. La raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, sabemos que el largo de esta línea, ahora
Sabemos que es una medida de 5. Hay otra manera en la cual podemos calcular el largo de una línea sin utilizar la gráfica. Vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Pues si tenemos el teorema de Pitágoras, de nuevo aquí, y sabemos del ejemplo que hicimos que si yo hago una raíz cuadrada aquí, hago que se elimine el exponente de 2, pues eso es lo que voy a hacer, recordando que lo que hago en un lado de la ecuación lo tengo que hacer en el otro. Me queda la c solita, a al cuadrado más b al cuadrado. Pero sabemos que en general a y b son las distancias horizontales y verticales del triángulo formado para resolver. O sea que a y b, las distancias entre las x del punto y las distancias de las y de los dos puntos. O sea que a viene siendo x la distancia entre las x de los puntos al cuadrado más la distancia de las y al cuadrado. Todo eso va dentro de la raíz cuadrada. Y como aprendimos temprano en este video que la distancia entre dos puntos es simplemente la resta de las coordenadas, entonces sabemos que la distancia entre los x sería la primera x menos la segunda x, todo al cuadrado, y lo mismo podemos hacer con las y. Y con esto tenemos la fórmula de distancia. Como sabemos que c viene siendo la distancia entre los puntos, sabemos entonces que esta es la fórmula de distancia. Muy importante tenerla. Podemos poner una caja alrededor en sus notas para recordar esta importante fórmula. Entonces, para saber la distancia entre entre P y R, vamos a ver cómo lo hacemos utilizando la fórmula de distancia. Los puntos los tenemos acá arriba, las X las voy a subrayar una sola vez. Y las Y las subrayo dos veces, muchas veces, para que no se me confundan. Aquí voy a tener 0, el negativo, la resta de la fórmula menos, y resto la otra X, negativo 4 al cuadrado. Sabemos que cuando tenemos una resta y un negativo juntos, como sucede aquí, eso se va a convertir en un positivo. O sea que eso sucede en este caso en particular. Entonces la fórmula sigue, la y, que son 2, menos de la fórmula, la resta, y luego la otra y es 5 al cuadrado. Para seguir simplificando, esto simplemente es 0 más 4 es 4 al cuadrado, más 2 menos 5 es un negativo 3 al cuadrado, cuatro al cuadrado es 4 por 4, que es 16, más negativo 3 por negativo 3 resulta en un positivo 9. 16 más 9 es un 25, y sabemos que la raíz cuadrada de 25 es un 5, y con esta fórmula hemos obtenido el mismo resultado que vimos aquí utilizando el teorema de Pitágoras. De ahí se sabe que la fórmula de distancia no es otra cosa que una manera de reescribir el teorema de Pitágoras para encontrar distancia entre dos puntos.
En este próximo ejemplo nos piden que busquemos la distancia, o sea, el largo, length, entre los puntos M, 1,2 y N, 5,4. ¿Cuál es otra manera de hacer esta misma pregunta? Pues sustituyendo la palabra distance por length. Ahora está bien escrito. Bueno, pues utilizando la fórmula de distancia, marquemos las X con una sola subrayado y las Y con muchos subrayados. La distancia entre M y N va a ser, utilizando la fórmula de distancia, los puntos X, o sea, los que tienen un solo subrayado, los restamos 1 menos 5 al cuadrado, más la resta de los números que tienen muchos subrayados, 2 menos 4 al cuadrado. 1 menos 5 es un negativo 4. 2 menos 4 es un negativo 2. Y cualquier número negativo al cuadrado, su resultado termina positivo. ¿Por qué? Porque negativo 4 por negativo 4 es un positivo 16. Y negativo 2 por negativo 2 es un positivo 4. Esto resulta que la medida es raíz cuadrada de 20. Y la raíz cuadrada de 20 no es un número entero. O sea que esto es una raíz cuadrada que debemos simplificar. Pensamos, ¿cuáles son los números que tienen raíz cuadrada de número entero? Por ejemplo, 4, porque es lo mismo que la raíz cuadrada de 16. También debió haber empezado por el 2, es la raíz cuadrada de 4. El 5, la raíz cuadrada de 25. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si dentro de este 20 tenemos un factor que es un 4, un 16, un 25, pues entonces se podría simplificar. 20 es lo mismo que 4 por 5. O sea que aquí veo que tengo una raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es algo que yo puedo poner en términos de un 2, un número entero. O sea que esa raíz cuadrada de 4 la puedo expresar simplemente como un 2 y lo único que me queda dentro de la raíz cuadrada es un 5. O sea que el resultado es 2 raíz cuadrada de 5. Podemos graficar los puntos para ver si el resultado que nos da con el teorema de Pitágoras es el mismo que nos dio aquí con la fórmula de distancia. Poniendo aquí los ejes de X y Y sobre mi plano de coordenadas, marco el punto 1, 2, este sería el punto M, luego marco el punto 5,4, este sería el punto N, y quiero saber la distancia entre esos dos puntos. Pues utilizando el teorema de Pitágoras, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Sé que C, la medida C aquí, siempre va a ser la distancia que estoy buscando. Por lo tanto, A y B van a ser las patas aquí del triángulo. Este alto es 2, este largo aquí es 4. O sea que sustituyo 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 4 más 16. C al cuadrado, sumo 4 y 16, 20. Y entonces para eliminar el exponente de 2, el cuadrado en la C, debo
sacar raíz cuadrada, lo que hago en un lado de la ecuación debo hacerlo en el otro. Y resulta que C, mira aquí, C es igual a la raíz cuadrada de 20, lo cual ya hemos visto acá, que es igual a 2 raíz cuadrada de 5. Y hemos confirmado que nos da el mismo resultado. En este otro problema nos preguntan, ¿Are the following segments congruent? En otras palabras, los siguientes segmentos son congruentes. O sea, nos preguntan que si tienen el mismo largo. En inglés, same length. Porque congruent quiere decir iguales. Bueno, pues lo que podemos hacer es utilizar la fórmula de distancia para encontrar la distancia entre esos dos puntos, utilizarla de nuevo para encontrar la distancia entre el segundo par de puntos y ver si son iguales. Vamos primero con el segmento MN. Marcando un solo subrayado bajo las X y muchos subrayados bajo las Y, puedo más fácilmente seguir la fórmula de distancia. Primero los de una sola subrayado, 0 menos 5 al cuadrado más, luego negativo 4 menos 8 al cuadrado. Eso es lo mismo que 0 menos 5 es negativo 5 al cuadrado más negativo 4 menos 8 es un negativo 12. Esto es lo mismo. Negativo 5 por negativo 5 es un positivo 25 más negativo 12 por negativo 12 es un positivo 144. Al sumar esos dos números, la raíz cuadrada de 169, y al sacar la raíz cuadrada de 169 obtenemos un 13. Ahora vamos a pasar al segmento ST. Voy a subrayar una sola vez los que van en el paréntesis de la X y muchas veces los que van en el paréntesis de la Y. Vamos a proceder. El primero, negativo 1 menos 11 al cuadrado más 2 menos 7. Recordando que dentro de los paréntesis vamos a restar, pero entre los paréntesis aquí estamos sumando. Para más fácil recordar, recuerde, resta, suma, resta. El negativo 1 menos 11 es un negativo 12 al cuadrado más 2 menos 7 es un negativo 5 al cuadrado. Los números se nos van pareciendo a lo que teníamos en el segmento anterior. Negativo 12 al cuadrado es un 144 positivo más negativo 5 por negativo 5 es un positivo 25. Al sumar esos números tengo un 169 y la raíz cuadrada de 169 es 13. Aquí podemos ver que para ambos segmentos la distancia nos dio igual. O sea que eso explica, nos habían pedido que explicáramos que los segmentos M y N es congruente al segmento ST, el símbolo de por lo tanto, therefore, son congruentes porque al usar el teorema de la fórmula de distancia para calcular la distancia para ambos nos resultan el mismo resultado. No necesariamente hay que escribir todas esas palabras para resumir todas esas palabras y cumplir con este exigimiento de que hay que explicar. Podemos escribir MN es igual a 13. ST es igual a 13.
mn entonces es igual a st y al final ponemos nuestra conclusión y esto es un resumen de todas esas palabras que explican por qué son congruentes.